Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar con un profesional fundamental en cualquier escenario, pero al que rara vez vemos saludar al final del show. Él no se sube al escenario, pero sin él, el escenario estaría a oscuras y en silencio. Hablamos de ese técnico de sonido e iluminación que, aunque no sea considerado artista en el medio, tiene un oficio que es pura creación. Arte, él nos lo dirá. Recibamos a Rafael Hernández. Veamos este caso. Comenzó a trabajar en el Teatro Teresa Carreño hace 28 años y ahorita ya deberían ser como 30 ya. No sé qué tiene. X. Yo comencé en este mundo viendo una obra que se llama El Cascanueces, y una vez que yo comencé a ver los movimientos escénicos, vi cómo era el sonido, vi cómo era toda la parte de la iluminación, fue que yo le dije a mi mamá que yo iba a trabajar en ese mismo espacio, pero como técnico, en la parte de atrás. Yo le dije, en la parte de atrás del escenario, porque yo todavía para esa fecha yo no sabía cómo era esto. Después fue que yo fui descubriendo con el tiempo de su trabajo ahí en ese teatro, fue que yo fui conociendo gente y fui descubriendo que cada una era cada parte técnica que existía, cada parte técnica, tanto de iluminación como tramoya, como audio, y fui conociendo a la gente, pero eso fue nada más que la parte del conocimiento. Después fue que comencé, como a los mediados de los 30, fue que realmente comencé a ejercer la carrera como técnica como tal, que fue cuando comencé a ver movimientos más cerca, más de primera persona, y pude ayudar a más de uno. Entonces comencé a tenerle como gusto y eso fue mi entrada a la parte técnica. Eso es todo. El tiempo. O sea, gastar tantas horas haciendo cosas que a veces no tienen ningún tipo de sentido, como a veces sí tienen sentido. Eso lo hace como muy dinámico. Una obra como tal. No, una obra puede llevar meses, años. O sea, hay cosas que pasan de que pueden ser en 5 minutos, 10 minutos, pero es muy pocas esas que pasan. No, la verdad. No, cada uno, o sea, cada quien. O sea, si somos en el área como tal, somos 8 personas, somos 9 personas. Son 3 por área, tramoya, iluminación y audio. O sea, cada quien es una pieza importante dentro de la parte. O sea, ahí no hay como mucho tiempo para ser individual. No es mucho, que todas son parte de todo. Sí, bueno, en la actualidad soy técnico de audio, o sea, conciertos, monólogos, eventos de la alcaldía, todo ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con la microfonía, el audio, que todo suene bien, que todo esté bien, las ecualizaciones, los equipos, el trabajo, todo eso. Esa es mi parte actual. Ahora, como comienzo como tal, iluminación. O sea, yo comencé como técnico iluminador. También pasé parte como técnico de tramoya. O sea, en la vida hice cada una de las posiciones en las cuales se requiere en la formato teatral, por lo menos. O sea, lo primero que hay es que revisar y recibir la información completa de qué es lo que requiere la producción, y de ahí partir con lo que se va a comenzar a instalar. Normalmente siempre se comienza con iluminación, después se pasa a los elementos escénicos, y después de los elementos escénicos es que se va hacia el audio. El audio casi siempre es el último, por ejemplo. En ciertas ocasiones te dan un guión, en ciertas ocasiones trabajas con alguien directo que es el que controla el guión. Normalmente siempre son asistentes de dirección
o cualquiera que designen que tenga el guión y él es el que te va indicando y uno va ejecutando. A veces uno recibe el guión directamente cuando uno es parte completa de la producción como tal. O sea, cuando uno lo hace desde el comienzo, desde el principio. No, herramientas personales, ninguna. O sea, todo en el sitio en donde estoy actual, tengo todo a la mano para poder trabajar con él. Micrófonos, cables, herramientas, y de ahí es que yo utilizo para realizar mi trabajo. Sí, se fabrica, o sea, eso es al momento, se improvisa si lo tengo que hacer. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, de amarrar cosas con cuerdas hasta pirro y celote, o sea, y escenografías, parte de escenografías que la gente en la obra la ve completa y están pegadas con cualquier cosa que no realmente sea como que lo que lleva. Sí, al Cascanueces del Teatro Teresa Carreño. O sea, pasé 28 años de mi vida viéndolo, me lo sé de principio a fin. Y fui parte del trabajo técnico como tal. No. No. Si alguna vez visto el Cascanueces alguna vez en la vida, en la segunda parte para el comienzo de la segunda parte, hay un movimiento de un ángel que lleva a Clarita y a Cascanueces de un punto a otro. Eso lo hacía una persona del personal técnico, que yo nunca supe que eso era así. Yo una vez lo hice, una vez me metí dentro del carro y empujé eso. Es horrible, pero es divertido. No creo. Las dudas son casi siempre, y más cuando uno tiene por presión, por tiempo, por mucho trabajo acumulado, por estrés. Una vez se puede llegar hasta un punto en el cual uno puede hasta dudar de que si realmente esto es lo que uno quiere, pero ya después siempre hay alguien que te recuerda que sí es el camino. Y una vez que te gusta, ya no, sales de ahí. No hay vuelta atrás. ¿En serio que no? La interacción con el público a veces no es tanta, pero sí al final más que todo. O sea, al final la gente que realmente le gusta el trabajo se te acerca y te dice algo, te hacen comentarios. O también como para criticar, también como para darte una buena opinión. Normalmente. O sea, hay muchas que no, que realmente ni siquiera valen la pena, pero bueno, uno sin embargo las hace porque si fuese por uno no pasan, pero bueno, la verdad que no. Con ese tipo de cosas yo sí tengo un poco más de respeto porque, o sea, cada quien hace las cosas como puede, la verdad, y como mejor le parece. Apagar todo el teatro. Y que la única persona que le cayó el peso de toda la responsabilidad fue a mí. Apagar toda la sala en 2 segundos para reiniciar todo, porque si no, la cosa no iba a funcionar. Y funcionó. O sea, corrí con la suerte. Ok, bueno, primero que nada, los montajes siempre comienzan desde lo más básico, que es con la llegada de la gente. Una vez que llega la gente, bueno, tenemos que revisar todo, que todo esté en el sitio, que todo vaya en posición, tanto como las barras, como las luces, como los micrófonos, las cornetas, todo lo que se vaya a utilizar. Y bueno, primero se comienza siempre en los montajes con las luces, siempre se hacen los diseños de iluminación, después de los diseños de iluminación se hacen los arreglos de los elementos escénicos, después de los arreglos de los elementos escénicos es que comienza la parte del audio. El audio, si van a usar microfonía, se hace la prueba de microfonía, si no solamente el audio que vayan a utilizar. Y bueno, ya de una vez allí se comienza como el tiempo de espera para que comience la obra, que es cuando es el ingreso del público hacia la sala.
y de una vez que comienza el evento, ya originalmente se dice que el evento deja de ser de uno, sino que se convierte de la gente, de la producción que está. Y ya de ahí en adelante la producción es la que manda y es la que tiene el criterio sobre ciertas cosas. Yo, por lo menos por mi parte y la parte de los técnicos, o sea, todos tenemos criterios sobre las cosas que tenemos nosotros como herramientas de trabajo. Somos los que decidimos a la hora de hacer un movimiento, de apagar o de hacer cosas. Pero ya todo lo que es movimientos escénicos y cómo reproducen el audio, cómo mueven las luces, ya eso queda parte de la producción que está en curso. Mucho depende no tanto del ambiente, sino la obra, el tono de la obra. El tono de la obra es la que puede marcar tanto la respuesta como el público, como la respuesta de los técnicos. Porque puede ser una obra cómica, puede ser dramática, puede ser una comedia romántica, puede ser, no sé, un evento de la alcaldía, un concierto, puede ser muchas cosas. Bueno, si es una obra dramática, por lo menos la mayoría de las escenas siempre va a haber como que algo que te va a indicar que es triste o que es feliz o si tienen dudas. Por lo menos lo que son los conciertos casi siempre son mucho movimiento de luces muy rápido y mucho desastre porque es como para hacerlo llamativo a la gente. Y lo que son los eventos de alcaldía o lo que son eventos protocolares, esos siempre son iluminación básica y no pasa nada de eso. O sea, siempre es algo como más estricto. Azul, morado, rojo, mientras que los conciertos siempre son colores más intensos y llevan más blanco, más verdes, más amarillos, más rosados, más naranja. Primero lo que tendría que recibir sería la idea, o sea, qué es lo que quieren reflejar y de ahí es donde yo parto a hacer un diseño o hacer la parte de la iluminación como tal. O sea, pues también depende de qué quieran, más que todo. Bueno, cuando escuché esa misma palabra que ahora es tu responsabilidad, dije todo mal. Ahí vamos mal, horrible. Fíjense que ya con 12 años haciendo esto, los mismos nervios que tengo de la primera vez es los mismos nervios que cumplo cada vez que voy a hacer una función 12 años después. Es igual, siempre es lo mismo. O sea, nunca salgo de eso. O sea, no es nada malo, porque es un nervio, o sea, que da, o sea, no sé, me da como el impulso de hacer las cosas y de que las cosas salgan bien. Pero al principio, claro, como al principio no tenía conocimiento de muchas cosas, o sea, era algo como que, bueno, nada, a lo desconocido y ya. No, es igual, o sea, antes si los nervios me duraban como una hora, ahora son como 15 minutos, o sea, pero es igual, o sea, es el mismo sentimiento, solo que ya estoy más seguro de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Bueno, mi trayectoria comenzó como productor del ballet del Teatro Teresa Carreño. O sea, yo le movía las barras, le hacía la colocación de los sonidos, de los equipos de sonido en la sala de ensayo, los espacios, vigilaba los espacios, que todos los espacios que ellos estuviesen óptimos para ellos realizar las clases. Una vez cuando ya se estaba en función, bueno, se trabajaba más que todo, era el hecho de que tuviesen todos los elementos escénicos cerca y todas esas partes. De allí, por supuesto, bueno, la vida te lleva a otros puntos, pasé a otro sitio. En ese otro sitio también comencé como parte de producción, pero a mitad del camino cambié a técnico, porque conocí a la gente que trabajaba el oficio. Y ahí fue donde yo realmente comencé a hacer esa parte. Y fue con audio, al sitio al cual yo entré. Ellos no tienen como un espacio físico y ellos dependen mucho de trabajar en la calle, entonces lo que fue iluminación y tramoya nunca lo supe. O sea, yo lo supe pues fue mucho después.
ese fue mi primer proceso de aprendizaje, fue toda la parte de audio. O sea, lo que fue ecualización, colocación de sonido, los cables, el cableado, ángulos, saber frecuencia, y todo eso lo aprendes ahí. Después de allí, cuando pasé al tercer sitio en el cual trabajé, que ya es un sitio más completo, ahí sí supe de iluminación, ahí sí supe de tramoya, y ahí fue donde terminé de complementar como lo que ya yo sabía con la parte de audio. A veces se le llama técnico integral, porque es un técnico que maneja las tres áreas, y es una persona que puede estar en un solo sitio manejando las tres áreas al mismo tiempo. Sí puede, ¿no? O sea, si lo tiene a disponibilidad física, pero sí se puede. Y ya cuando ya entro a esta última parte, ya me sectorizaron solamente a la parte de audio. Pero cuando yo comencé a trabajar ahí, yo hacía todo lo que nadie quería hacer, que eran los espacios más pequeños, porque le quitaba tiempo a la gente. Entonces, muchos eran técnicos especialistas y yo era como una especie de técnico relleno que yo hacía todos los demás. ¿Qué pasa? Que ya toda esa gente se fue y el puesto de ellos lo tengo yo. Entonces yo soy el que está como más arriba, pero yo sigo haciendo lo mismo que yo hago desde el principio. No lo haga. De una. Eso es lo primero que te viene a la mente, pero no. O sea, más que todo es como todas las cosas. Es algo que tú puedes ver y te puede parecer muy bonito, pero una vez que tú estás adentro es que te das cuenta de que qué tan bueno o qué tan malo puede ser. Porque yo he conocido mucha gente que entra como técnico de tramoya y termina siendo técnico de audio. O sea, técnico de tramoya no es nada más allá de sino de colocar tarimas y mover cosas. Y hay gente que se siente feliz, o sea, caleteando cajas y haciendo esas cosas, porque es la verdad. O sea, yo he trabajado con mucha gente así. Pero hay gente que siempre busca más y siempre busca que sí ser técnico de iluminación porque le gustó, porque ayudó a 2 o 3 iluminadores y vio cómo las luces hacen juego y quieren aprenderlo. Ok, está bien. Igual que como les gusta hacer que los de iluminación pasan a ser técnicos de audio, sino viceversa, pueden hacer cualquiera de las áreas. O sea, y mi recomendación sería que primero tienen que ver y después de ver es que deciden si les gusta o no. No es fácil tampoco. ¿A cuál de todos esos sitios volvería? Al Teatro Municipal de Caracas. O sea, es el sitio más hermoso que hay en el país, de por sí, para mí. Bueno, creo que voy a usar una frase que es como muy, no sé, puede ser bíblica, puede ser lo que le dé la gana. O sea, se puede ver como cualquier cosa, pero sin el agua no hay vida. Sin un técnico una obra no existe. Y sin una obra no existe un técnico, porque si no tengo con qué trabajar, o sea, yo no existiera. Y los demás no pueden realizar su trabajo si yo no existo. Así. No, originalmente en mi área de trabajo no tanto. Lo que sí es un limitativo es como cuestión materia transporte, eso sí. Que bueno, que a veces te toca trabajar como en Santa Fe y uno sale a las 8 de la noche y ya es hora para ya devolverte a tu casa, es difícil. O sea, por lo menos hacia la parte en donde yo vivo en Katy es complicado. Porque gasto más tiempo en 2, 3 horas en llegar a mi casa que por lo menos en ir a la propia producción como tal.
No, no, la verdad que no, nunca ha pasado. ¿Has sentido? No, nunca. O sea, la verdad que a la mayoría de esas cosas nunca le presto atención. O sea, me enfoco en otras cosas, siempre es hacer mi trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible. Y los problemas que tengan los demás, ya esas son cosas de cada uno. Toda mi vida. Sí, eso sí. Sí, claro, porque, o sea, por lo menos en los que son estudios más avanzados o estudios más complicados, siempre he conocido gente que ha estudiado este oficio o esta profesión afuera. Tengo muchos amigos que han estudiado en Francia, en Argentina, y cada quien viene con su idea de iluminación, tanto de iluminación como de montajes escénicos de aquella parte o de aquel lado. Yo siempre he dicho que yo llevo un pedazo de donde yo soy a donde yo estoy, porque siempre originalmente hay algo que me lo recuerda y que parte del equipo con el que trabajo también es de la zona, entonces somos como que más de Katia que de otra cosa. No, bueno, los primeros 2 años eso fue como que, o sea, no vas a hacer nada, entonces ahora todo el mundo te llama para pedirte entrada, pero eso no. Entonces es como, claro. Rafael nos ha dicho cosas importantes. Nos ha recordado que la técnica no es solo un asunto de botones, cables y voltajes. Es, ante todo, un asunto de sensibilidad, porque una luz mal puesta puede apagar una emoción y un sonido desafinado puede romper un momento que debía ser único. Nos enseñaste que, con esmero, criterio y dedicación, hasta la esquina más difícil puede transformarse en un gran escenario, porque lograr que el público sienta y viva un momento irrepetible también es arte. Es, como bien hemos visto hoy, el arte de hacer visible lo invisible. Muchas gracias, Rafael, por compartir tu oficio con nosotras y recordarnos que todo gran espectáculo descansa en manos que, aunque pocos aplauden, son las que sostienen la magia. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Si quieren conocer más historias donde el oficio se encuentra con la creación, no olviden seguirnos en nuestra cuenta @Voces en Creación. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.